buenos días, amigos, hermanos, que nos sintonizan nuevamente en este día miércoles para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Pero como siempre, te invito a que todos cerremos nuestros ojos porque vamos a iniciar la sección de esta mañana con una oración. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Gracias le damos, Padre, por la vida que nos da, por la nueva oportunidad para poder estudiar su santa palabra. Le pedimos que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé palabras para poder explicar, para poder entender, para poder darnos a expresar de una manera correcta y así poder aprender todos juntos lo que usted nos quiere enseñar durante esta mañana. Gracias, Señor, por las múltiples bendiciones y también gracias por el don de la vida. Perdona nuestros pecados. En el nombre de su Hijo amado le pedimos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, iniciamos lo que es el estudio de este día, para lo cual, como siempre, recordando el título general Efesios. Estamos ya en la lección 12. Solo nos hace falta una lección. Terminamos este trimestre, el cual concluye en el mes de septiembre, y solo nos resta, o nos queda más bien, lo que es el cuarto y último trimestre del año 2023, y el tiempo avanza cada día más rápido. El llamado a estar firmes es el título de esta lección número 12, y para este día miércoles nos corresponde estudiar de pie de pie en el campo de batalla. De pie en el campo de batalla. Cuando decimos o hablamos acerca de un campo de batalla, estamos haciendo referencia a una guerra. Quizás algunos que estén de una corta edad, una guerra, no han vivido lo que es una guerra civil, o tal vez en sus países donde nos puedan sintonizar, no han experimentado lo que es una guerra civil, estar en un campo de batalla. Otros sí, a nuestra edad, pues tuvimos esa triste experiencia de pasar lo que es una guerra civil acá, específicamente en nuestro país, El Salvador. Y es algo no muy grato, algo pues no muy bonito, ya que se pierden muchas vidas y en la que está en riesgo también la de nosotros. Pero por la gracia de Dios, sobrevivimos y estamos aquí. ¿Por qué? Porque es un propósito. Dios sabe por qué nos preservó la vida hasta este momento. Por eso, de pie en el antiguo campo de batalla. Y hago alusión a esto porque se está refiriendo a guerra. Vamos a ver qué es lo que nos dice la lección en este día. Compartimos lo que es la lectura de un párrafo en el libro titulado En los lugares celestiales, en la página 262, escrito por Elena de White, donde nos dice: en cada siglo, desde la caída de Adán, la oposición de las agencias del mal ha hecho una guerra continua de las vidas de quienes desean ser leales y fieles a los mandamientos de Dios. Quienes deseen ser finalmente victoriosos deben enfrentar y vencer esas fuerzas de Satanás. Quien confiera determinación se opone a cada paso de avance. Tiene que hacer frente a un enemigo vigilante, a un enemigo astuto que nunca duerme y que trata incansablemente de minar la fe de los siervos de Dios. Ojalá pudiera trazar palabras que presentaran este asunto tal como es. Dios espera que sus soldados estén siempre en el puesto del deber. Nunca han de rendirse ante la tentación, nunca han de ser injustos, no han de rendirse ni han de huir. Confiando en la fuerza divina, han de mantener su integridad con una firmeza que no cederá a una pulgada, y deben aferrarse bien a la palabra: escrito está.
Eso es lo que nos dice el libro en los lugares celestiales en la página 260. Para el estudio de hoy, déjame decirte que vamos a leer el libro de Efesios en el capítulo 6, del verso 10 hasta el verso 20. Y nos dice el 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Me detengo un poco en este texto. ¿Por qué? Porque Efesios está hablando de un campo de batalla, tal cual lo dice la lección, de una guerra, pero no una guerra de cuerpo a cuerpo, así como se enfrentan los países, o así como nos enfrentamos acá en El Salvador, la guerra civil que vivimos, sino que es una guerra espiritual la que está mencionando el libro de Efesios en el capítulo 6, y nos insta a que utilicemos la armadura de Dios, pero no nos dice una parte de la armadura, sino que dice el verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Pongamos el ejemplo. En una guerra, un soldado nunca olvida parte de su equipo de defensa. Lleva su mochila, lleva su casco para protegerse de las balas, lleva su chaleco antibalas y lleva su arma principal también, lo que es el rifle, la escopeta o el arma con la cual se va a defender. Lleva sus botas puestas, lleva un uniforme en el cual también le hace guardar muchas municiones y así poder enfrentarse al momento crucial de ese enfrentamiento, valga la redundancia, que tenga contra su opositor, contra su enemigo. Esa es la lucha del mundo, una guerra común y corriente, sangrienta. Pero aquí en el libro de Efesios no estamos hablando de ese tipo de guerra, sino que es una guerra más difícil en la cual nosotros físicamente no vemos a nuestro enemigo, sino que dice que son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si retrocedemos en el tiempo, cuando Satanás engañó a la tercera parte de ángeles allá en el cielo, se los trajo con él acá a la tierra. Y toda esa tercera parte de ángeles, que son millones, son los que están acá en esta tierra haciendo que tú y que yo caigamos y cedamos ante las tentaciones. Por eso Pablo nos insta a utilizar la armadura de nuestro Dios, porque esa lucha diaria y constante que tenemos no está nada fácil, porque son esos demonios, esas huestes espirituales de maldad, dice, que andan por los aires en las regiones celestes. Y por eso dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuándo es ese día malo? Es ese día que llega la tentación. Es ese día que se nos presenta aquello bonito y que nosotros tenemos que resistir en el nombre del Señor. O más adelante, otro tipo de prueba que se pueda presentar en tu vida o en mi vida. Y habiendo acabado, dice, todo esto, están como firmes, ¿cierto? En una batalla se termina cansado, pues así también, pero debemos permanecer firmes y fieles. Estad pues firmes, dice el verso 14,
ceñidos vuestros lomos con la verdad, con ese evangelio eterno, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, predicando a toda nación, tribu, lengua y pueblo, predicando de diferentes maneras, tocando la puerta, entregando una revista y principalmente predicando con nuestro testimonio. Sobre todo, dice el verso 16, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese escudo lo conocemos, en el cual lo tomamos y así en la guerra eso le servía para poder esquivar ya sea una bala o ya sea una flecha. Y nosotros también, tomad ese escudo, no un escudo físico, por decirlo así, que lo vamos a ver, sino que es un escudo espiritual y está hablando acerca de la fe, tener esa confianza para que nosotros podamos apagar todos esos dardos de fuego del maligno, todas esas tentaciones que nos presenta Satanás y así poder esquivarlas, apartarnos y que no lleguen a nuestras vidas y que no nos toquen. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como dije en un primer momento, en toda guerra no olvidaban lo que era el arma principal. Podemos decir una espada o podemos hablar también en la actualidad lo que es un arma de fuego. Y aquí nos insta a utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que nosotros resistamos con un escrito está y nos enfrentemos a Satanás, así como lo hizo nuestro Señor Jesús en el pasaje registrado en San Mateo 4, cuando fue tentado por Satanás. Se defendió con un escrito está. Así nosotros también, con esa espada que es la palabra de nuestro Dios en las Sagradas Escrituras, vamos a salir adelante, orando en todo tiempo, también con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Allí vemos en estos versos hasta el 18 que está hablando de la armadura espiritual que nosotros como seres humanos tenemos que utilizar porque estamos en un campo de batalla espiritual, aunque en ocasiones también el enemigo se presenta a través de un ser humano. Mi hermano puede estar siendo utilizado por Satanás. Yo puedo estar siendo utilizada por Satanás y ser piedra de tropiezo para mi hermano, para mi vecino, para mi prójimo. Esos son los medios que Satanás utiliza para hacernos caer y tenemos que tener muchísimo cuidado. Y por eso decía utilizar esa armadura. Ahí descifra lo que utilizaban en el tiempo antiguo aquellas personas que se enfrentaban en la guerra. Dice el verso 19, y principalmente también, habla acerca de la oración con perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es perseverar? Es mantenerse, es no decaer, es estar con fe, suplicando. ¿Quién es alguien que suplica? Un niño. Pide y pide algo a sus padres, algo que quiere. En ocasiones el papá cede y la mamá. Cuando está a su alcance, lo que el niño está solicitando, está pidiendo, y algo que obviamente no le afecte. Pues así también nosotros como adultos tenemos que estar en constante oración, perseverantes y con toda súplica ante nuestro Dios. Y por mí, dice el verso 19, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer
con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual, por el cual dice el verso 20, por el cual soy embajador en cadenas. Así, porque en ese momento se encontraba preso Pablo, con denuedo, dice aquí, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. ¿Qué significa denuedo? Con valor, explicar la palabra de Dios o expresar la palabra de Dios o predicar la palabra de Dios con denuedo, con valentía, con energía, con decisión y demostrando que conocemos la palabra de nuestro Dios de esa manera. Así es que a eso se nos insta, por el cual dice Pablo, soy embajador en cadenas. ¿Quién es un embajador? Es un representante de un país, determinado país, ante las demás naciones. Ese es un embajador. Y nosotros, así como Pablo en aquel momento estaba preso, era un embajador en la prisión. Era el representante de los cristianos para poder llevar el evangelio. Así nosotros también somos embajadores de Cristo. Mensaje traigo que anunciar, dice un himno, que aún ángeles quisieran dar, porque embajador soy de mi rey, que con denuedo y con valentía hable de Jesús como debo hablar, dice el verso. Y el escritor de esta lección, de este estudio, hace referencia a la frase estar firmes. Vemos a los soldados, a las personas del ejército, a los policías, cuando están todos formados, ¿cómo están en ocasiones, o la mayor parte del tiempo? Firmes. ¿Cómo están las personas que cuidan al presidente? Los cadetes. Están firmes, sin movimiento alguno, pero sí prestos, atentos a cualquier situación que pueda ocurrir. Y por eso aparece la frase aquí, estar firmes o mantenerse firmes. Y como dice el himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y es que en cualquier batalla es imperante mantenerse firmes en todo momento, tal como lo dice el tema de nuestro estudio de hoy, ya que las batallas del Antiguo Testamento regularmente eran enfrentamientos cuerpo a cuerpo, por lo que el vencedor era el que se mantenía firme hasta el final, el que no caía, o si caía se levantaba, pero siempre se mantenía firme. Ahora bien, si estas batallas antiguas, las queremos usar como símbolo para la batalla espiritual del cristiano contra las huestes satánicas, Pablo nos está invitando a que usemos dice, toda la armadura de Dios. Y toda es toda, para que podamos resistir en el día mal. Esta armadura que protege al creyente, pues así como Satanás y sus fuerzas satánicas no descansan para que usted y yo caigamos, así el cristiano siempre debe estar firme, ya que nos toca ser participantes en esta batalla cósmica, usando todo ese armamento que Pablo menciona en Efesios 6, del verso 10 hacia el verso 20. Armamento donde cada parte que la compone es proporcionada por Dios, para que luchemos, para que nos defendamos, para que demostremos que amamos a Jesús y que en el nombre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo no cederemos ante las tentaciones del enemigo. Lucharemos valientemente en la batalla. Hermanos queridos, amigos, no hay tiempo para relajarnos. A veces pensamos
que por el hecho que nuestro Señor Jesús no venga, quizás falta mucho tiempo. Algunos probablemente tengan 1, 2, 10 años de escuchar que Jesús viene y están relajados. Otros pueda que tengamos 30 años, 31 años de conocer este evangelio y podamos decir, desde 1992, ese 15 de mayo o antes, yo vengo escuchando más bien que Jesús viene. 1992. Yo en ese entonces tenía 10 años cuando me bauticé y escuchaba que Jesús venía. Antes yo no iba a la iglesia, no profesaba la fe adventista. Y recuerdo que cuando estaba pequeña, en la colonia, habían vecinos, vecinas, una vecina que era adventista y le predicaba a mi mamá. Y recuerdo que lo que era en nuestras vacaciones, hacían escuelitas bíblicas para que nosotros llegáramos, pintáramos, nos contaran historias. Recuerdo la historia de Jonás y no se me olvida un librito en el cual nosotros coloreábamos y estaba la historia de Moisés, estaba la historia de Jesús y eso quedó grabado en mi mente. Por lo menos yo tenía entre 4 a 5 años de edad. Y recuerdo que muy contenta iba con mi hermana mayor. Si yo tenía 4 años, ella tenía 7. Íbamos donde esa vecina de su casa y llegaban maestras de niños y nos enseñaban y cantaban. Y eso quedó grabado en mi mente. Y no se me olvida ese libro. Y nos predicaban acerca de Jesús, nos hablaban de Jesús. Pero ya pasó el tiempo y nosotros no aceptábamos nada. Bueno, yo estaba pequeña y mi madre no quería nada, mi mami, nada con respecto al día santo. Pero ya después el Espíritu Santo, a la iglesia de los adventistas del séptimo día, pero ya después el Espíritu Santo tocó a mi mami. Y nosotros en ese año 1992 decidimos entregar nuestras vidas a los pies de nuestro Señor Jesús. Mi mami, mi hermana mayor Senia y su servidora, Maritza. En ese entonces, pues mi papi todavía no había entregado su vida al Señor Jesús porque decía él que quería servirle cuando él estuviese jubilado para servirle de la mejor manera y correcta a nuestro Dios con respecto al día sábado. Pero a lo que quiero llegar es que este evangelio, la segunda venida de nuestro Señor Jesús, la vengo escuchando en lo personal desde hace más de 35, 38 años. Tengo ya 41 años y todavía se predica. Por eso, dice, hermanos queridos, no hay tiempo para relajarnos. Y a veces pensamos que eso no va a ocurrir nunca. Se nos olvida. Así como en el tiempo del diluvio, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que llegó el día, llegó el diluvio y los destruyó a todos. Así nos puede pasar también a nosotros, así me puede pasar a mí, aunque yo conozca de la fe de Dios, que yo conozca su palabra. Porque el hecho de conocer la palabra de Dios, de ser bautizada, de pertenecer a la iglesia adventista del séptimo día, eso no significa que yo ya soy salva. No, tengo que mantenerme firme y no tengo que relajarme. Eso es una lucha constante, una lucha diaria, porque estamos en este mundo y todos estamos expuestos a caer en las garras del enemigo. Por eso, estamos en este campo de batalla, se nos invita a utilizar esa armadura para poder soportar esas tentaciones. La debemos usar completa, no es solo la mitad de la armadura. Cualquier cristiano protegido con solo la mitad de la armadura pagará caro su descuido, ya que el enemigo atacará las partes desprovistas de su protección. Allí es donde atacará el enemigo. Y recordemos las avenidas del alma, que son nuestros 5 sentidos también. Allí es donde nosotros podemos caer.
Comparto lo que dice Elena de White al respecto en su libro El Evangelismo en la página 265. El cristiano ha de estar arraigado y fundado en la verdad para que pueda permanecer firme contra las tentaciones del enemigo. Debe experimentar una constante renovación de sus fuerzas y debe retener firmemente la verdad bíblica. Fábulas de toda clase serán introducidas para seducir al creyente, apartándolo de su lealtad a Dios. Pero él ha de mirar hacia arriba, creer en Dios y permanecer firmemente arraigado y fundado en la verdad. Manteneos fuertemente asidos del Señor Jesús y nunca os deshagáis de él. Tened firmes convicciones en cuanto a lo que creéis, que las verdades de la palabra de Dios os induzcan a consagrar el corazón, la mente y el alma y las fuerzas a hacer su voluntad. Aferraos resueltamente a un sencillo, así dice el Señor. Sea vuestro único argumento, escrito está. Los que siguen su propio juicio y andan en su propio camino, formarán caracteres torcidos. Se introducirán vanas doctrinas y sutiles sentimientos con presentaciones plausibles para engañar, si es posible, a los mismos escogidos. ¿Están los miembros de la iglesia edificando sobre la roca? Es una pregunta, hay que respondernos. Viene la tormenta que probará la fe de todo hombre, no importa de qué clase sea. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo, o de otra manera serán desviados por alguna fase del error. Esta vuestra fe fundada en la palabra de Dios. Ya Elena de White escribió que los cristianos debemos estar arraigados en la verdad. Escribe ella también que seremos atacados con doctrinas falsas. Esas doctrinas que serán introducidas para hacernos caer y nos invita a consagrarnos cada día para poder estar firmes contra esos ataques que se nos presentan. Y como podemos ver, es eso lo que está aconteciendo en nuestra iglesia. Muchos ministros están queriendo introducir este tipo de doctrinas falsas, doctrinas que van contra la palabra de Dios, con lo cual están engañando a muchos de los hermanos en estos tiempos. Y es debido a que nuestra fe no está fundada en la palabra de Dios. No estudiamos, no leemos, no escudriñamos, sino que nos quedamos solo con lo que nos dicen. Y no debe ser así. Así como cuando vamos a la universidad, o los que ya terminamos la universidad hace mucho tiempo. ¿Qué hacíamos? Nos daban la clase y nosotros también investigábamos, estudiábamos, profundizábamos. Y ahora en el trabajo también así lo hacemos. Profundizamos sobre algo para poder debatirlo y para poder defenderlo con una base fundamental, una base legal si somos abogados, un médico con lo que ha estudiado de medicina o en cualquier área o en cualquier oficio o profesión. Por lo tanto, están engañando a muchos porque nuestra fe no está fundada en la palabra. Debemos estudiar vehemente la Biblia, la palabra de Dios, así como los veranos que todo lo que escuchaban lo comparaban con un escrito está. Dios nos dé su Espíritu Santo para que podamos ser guiados por la verdad y que nos sostenga en los tiempos difíciles. Te agradecemos por estudiar con nosotros. Te esperamos mañana, día jueves, acá en Conectados con el Cielo para un nuevo tiempo. Que nuestro Dios allá en el cielo, te pueda bendecir.
Hasta pronto.